En los siguientes triángulos, rectángulos, le dice, coloque CO, o sea, cateto opuesto, coloque H, hipotenusa, y cateto adyacente. En otras palabras, ustedes con esos triángulos van a nombrarlos según si es el cateto opuesto, la hipotenusa y el cateto que adyacente. Entonces, recuerden, los catetos son los lados que forman el ángulo recto. Esos catetos pueden ser cateto opuesto, que es el que queda enfrente al ángulo agudo, y el cateto adyacente, que es el cateto que queda pegado al ángulo agudo. Y está la hipotenusa, que es el lado opuesto al ángulo recto. Entonces, teniendo en cuenta estos 4 conceptos, ustedes van a coger estos triángulos. Ahí se los entrego. Voy a entregarles 5. Entonces, dibújenlo. Y van a colocar su cateto opuesto, su hipotenusa y su cateto adyacente. Pero observen un detalle, muchachos, que ustedes para nombrar el cateto opuesto y el cateto adyacente, ustedes tienen que escoger uno de los ángulos agudos. Entonces, para el bien de ustedes, voy a hacer un ejercicio. Les voy a coger este. Listo. Entonces lo voy a llamar que este sea el ángulo A. Que este para mí sea el ángulo B. Y este para mí es el ángulo C. Bueno, y voy a tomar ese triángulo rectángulo, en donde estos serían los catetos, miren, porque son los que forman el ángulo recto, y esta sería la hipotenusa. Entonces voy a tomar como referencia el ángulo agudo A. Entonces voy a mirar desde A. Entonces voy a encerrarlo. Entonces, si es desde A, observen que la hipotenusa nunca cambia. Entonces esto sería el lado que queda opuesto al ángulo recto. Esa es la hipotenusa. Pero observen que este lado que está aquí queda enfrente al ángulo agudo que tomé. Entonces ese es el cateto opuesto. Y este cateto, mire, que está aquí, es el que queda pegado al ángulo A. Entonces ese cateto se llama cateto adyacente. ¿Listo? ¿Qué quiere decir con eso? Que si yo, en lugar de haber tomado el ángulo A, tomara el ángulo agudo B, este sería el cateto opuesto y este sería el cateto adyacente, y la hipotenusa nunca que cambia. Hagamos un segundo ejercicio para que ustedes puedan hacer los otros. Entonces, tomo este ejercicio que está acá. Listo. Entonces, estos son los catetos, que son los que forman el ángulo recto. Listo. Y esta sería la hipotenusa. Entonces ya sabemos que la hipotenusa no tiene problemas. Ella se llama H. La hipotenusa. Nombremos los ángulos. Entonces voy a tomar un ángulo agudo. Entonces voy a tomar este ángulo agudo y lo voy a llamar alfa. A este ángulo agudo. ¿Qué significa eso?
que yo voy a mirar los catetos desde este ángulo agudo. Entonces, este que queda enfrente al ángulo agudo, entonces ya sabemos que se llamaría CO, cateto opuesto. Y el que queda pegado al ángulo alfa se llamaría CA, o sea, cateto adyacente. Bueno, entonces ya sabemos que las razones trigonométricas se obtienen para los ángulos agudos de un triángulo ¿qué? Rectángulo. Ya ahí lo tenemos. Quiere decir que vamos a obtener las razones trigonométricas para alfa o para beta. Listo. Entonces, aquí me dijeron que tomara ¿a quién? A beta. A beta. Entonces, beta es este ángulo agudo. Entonces, ¿qué es el seno de beta? Es la relación existente del cateto opuesto. ¿Pero quién es el cateto opuesto? El lado C. Sobre la hipotenusa. ¿Pero quién es la hipotenusa? El lado ¿qué? B. Ahora el coseno de beta es la razón existente entre el cateto adyacente y la hipotenusa. ¿Quién es el cateto adyacente? Es el cateto que queda pegado, mire, adherido al ángulo beta. ¿Que quién es? A. Sobre la hipotenusa. ¿Pero quién es la hipotenusa? B. Ahora, ¿quién es la tangente del ángulo beta? Es la razón existente entre el cateto opuesto y el cateto adyacente. ¿Quién es el cateto opuesto? C. ¿Y quién es el cateto adyacente? A. Ahora vamos a obtener la cotangente de beta, que es el inverso a la tangente. Es la relación existente del cateto adyacente y el cateto opuesto. ¿Quién es el cateto adyacente? El cateto que queda pegado al ángulo, que en este caso sería A sobre el cateto opuesto, o sea, el que queda enfrente al ángulo, que es el lado C. Por último, ¿quién es la secante? Entonces, la secante es el inverso al coseno, que es igual a la hipotenusa sobre cateto adyacente. ¿Quién es la hipotenusa? B, mírelo. ¿Y quién es el cateto adyacente al ángulo? A. Y la cosecante, que es el inverso al seno, es igual a la hipotenusa sobre el cateto opuesto. ¿Quién es la hipotenusa? B. ¿Y quién es el cateto opuesto? C. Entonces observen que lo que yo hice fue simplemente nombrar los lados de ese triángulo. Entonces este sería el lado C, que es el opuesto al ángulo C. Este sería el lado B, que es el opuesto al ángulo B. Y este sería el lado A, que es el opuesto al ángulo A. Pero ustedes ya saben que si se toma el ángulo en este caso alfa o beta, que son los ángulos agudos, en este caso se tomó a beta, entonces, ¿qué quiere decir? Que este B, que está aquí, mire, se convierte en ¿quién? En hipotenusa. Este A, que está aquí, mire, este A, para el ángulo B, se llamaría el cateto adyacente, o sea, CA. Y este que queda enfrente, que es el lado C, mírenlo, se llamaría cateto opuesto. Entonces, según eso, entonces, ¿qué se saca? El seno es la razón existente o la razón trigonométrica existente al unir el cateto opuesto, que es
C sobre la hipotenusa, que es B. El coseno es la relación existente entre el cateto adyacente, que es A, sobre la hipotenusa, que es B. La tangente, que es la relación que existe entre el cateto opuesto al ángulo B, que es C, sobre el cateto adyacente a ese ángulo, que es A. La tangente, la cotangente, que es el recíproco de la tangente, que es la relación existente entre el cateto adyacente, que es A, sobre el cateto opuesto, que en este caso es C. La secante, que es la razón trigonométrica recíproca al coseno, va a ser igual a la hipotenusa, que es B, sobre el cateto adyacente, que es A. Y por último, la cosecante, que es la razón trigonométrica inversa al seno, va a ser igual a la hipotenusa, que es B, sobre el cateto opuesto, que es C.